Bueno, Dios les bendiga en este día, ¿verdad? Finalmente, otra vez, volvemos a la pizarra, ¿verdad? Gracias a Dios. Quería disculparme pues porque tenía tiempo de no hacer esto y la verdad es que es necesario porque hay muchas personas, ¿verdad? Hay muchos que no conocen y no saben dónde es que empieza el Nuevo Testamento. Muchos agregan, ¿verdad? Vamos a dibujar. Hagamos en cuenta, ¿verdad? Como que abramos, ¿verdad? Hagamos cuenta y caso. Cuando abrimos la Biblia, ¿verdad? Vamos a plasmarla así de esta manera, ¿verdad? Y vamos a ver exactamente, vamos a trazar la palabra del Señor correctamente, ¿verdad? Donde empieza el Nuevo Testamento. Entonces hagamos cuenta y caso, ¿verdad? Esta es la Biblia abierta y vamos a separar. Vamos a separar correctamente la palabra del Señor con la cruz. Jesucristo es el fin de la ley, ¿verdad? Aquí vamos a ponerle Nuevo Testamento, ¿verdad? Y aquí el Viejo Testamento. Ok. ¿Verdad? Muchos lamentablemente, ¿verdad? Predican. Es bueno, cierto, es bueno predicar, ¿verdad? Toda la palabra de Dios, ¿verdad? Es buena para corregir e instruir, ¿verdad? Y exhortar con la palabra de Dios, pero debemos de saber cómo trazar la palabra del Señor. Debemos de dividir nosotros lo que es el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento, ¿verdad? Entonces nosotros, ¿cómo es que nosotros nos damos cuenta? ¿En dónde empieza el Nuevo Testamento? De esa manera nosotros podemos guiarnos correctamente, ¿verdad? Lo que aplica a la iglesia, que es el Nuevo Testamento, y el Viejo Testamento, ¿verdad? Lo que el Señor nos ha dado para que nosotros aprendamos, ¿verdad? Y conozcamos, ¿verdad? Todo su trabajo del Señor, ¿verdad? Y gracias a Él, ¿verdad? Que nosotros hemos alcanzado la salvación a través de Jesucristo, por gracia, ¿verdad? Entonces, Jesucristo, ¿verdad? Él es el fin de la ley. Empieza un Nuevo Testamento, ¿verdad? Un momentito, perdón. Está muy calientito aquí. Entonces, Jesucristo, ¿verdad? Vamos a ir leyendo, ¿verdad? Y vamos a irnos primero. Vámonos al Viejo Testamento. Ahí me disculpa, ¿verdad? Sería bueno, ¿verdad? Que si ustedes tienen donde anotar, porque voy a estar borrando a veces cosas, ¿verdad? Porque la pizarra no es tan grande, ¿verdad? Y no tengo una cámara tan profesional, ¿verdad? Pero voy a borrar aquí, ¿verdad? Y esto, recuerden, ¿verdad? Viejo Testamento, Nuevo Testamento. Jesucristo, ¿verdad? Él es el fin de la ley. Jesucristo es el que rompió el velo, ¿verdad? No sé si ustedes han leído, ¿verdad? Cuando los fariseos, ¿verdad? En el momento que Jesucristo expiró, Dios entregó su espíritu, significa, ¿verdad? Que el Señor ya Él murió, ¿verdad? En la carne, y entonces en ese instante el velo se rasgó, lo que significa, ¿verdad? Que ya no hay necesidad de sumos sacerdotes, ¿verdad? Perdón, de los sacerdotes, porque, bueno, y sumo sacerdote porque Jesucristo, ¿verdad? Reemplazó el puesto de Melquisedec, ¿verdad? Que era el sacerdote de Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar, ¿verdad? Vamos a borrar aquí primero esto. Y... está un poco...
Vamos a usar un poquito de aquí para que se vea un poco mejor. Y borramos aquí. Ya, espero que lo hayan escrito. Ok, para dar espacio. Vamos a empezar. Vamos a empezar primeramente, ¿verdad? Apunten ahí, ¿verdad? Jeremías, capítulo 31. Jeremías, capítulo 31, versículo 31 al 34. Ok. Por favor, vayan apuntando, ¿verdad? Para que vayamos todo en orden. Y vamos a buscar a Jeremías, capítulo 31. ¿Verdad? Esa es la profecía, ¿verdad? Dada por el profeta Jeremías. Capítulo 31, versículo 31 a 34, vamos a leer. Dice así: He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto, escuchen, nuevo pacto con la casa de Jacob y la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Bien que fui yo un marido para ellos, dice el Señor, mas este es el pacto que haré. Escuchemos bien, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en sus entrañas y escribirla en sus corazones, y seré yo en ellos, o sea, el Señor morando en cada persona, ¿verdad?, que acerca al Señor Jesucristo, su sacrificio, por Dios, y seré yo en ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ok, escribe aquí, ¿verdad?, Jeremías profetizando, y podemos ver 4 puntos, ¿verdad? Vamos a apuntar aquí. Por favor, enumérenlo, ¿verdad? Vayan, porque no me da espacio. Vamos a poner número 1. Podemos leer en lo que leímos, ¿verdad? Se profetiza hacer un nuevo pacto. ¿Ah? Se profetiza hacer un nuevo pacto. Vamos a ponerlo así, NP. Bueno, ustedes pueden escribir, lo que pasa es que no puedo escribir más, ¿verdad? Para no pasarme al Nuevo Testamento. Ya aquí hay una división, ¿verdad? Entendamos eso. Ok. Punto número 2. Podemos ver también, al leer esos versículos, pondré la ley en sus corazones, sus leyes en sus corazones, ¿verdad? Pondré mis leyes, la del Señor, en sus corazones. Bueno, sus corazones. 3. Todos, no hay excepción de persona, todos me conocerán. Número 3. Todos me conocerán. Número 4. Perdón para todos. 4. Perdón para todos. ¿Ok? Y aquí podemos ver, ¿verdad?, la profecía de Jeremías, ¿verdad?, dada por el Señor. Se profetiza hacer un nuevo pacto, poner sus leyes en sus corazones
todos lo conocerán al Señor, y perdón para todos, ¿verdad? Ahora, aquí, ¿verdad? La profecía, cuando se profetizó, ahora, profecía cumplida en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces podemos ir, vamos a leer aquí, en Mateo 5, 17-37. Mateo 5, 17-37. Recordemos, ¿verdad? Mateo, recuerden mucho, ¿verdad? Muchos incluyen las doctrinas, ¿verdad?, que dio Jesucristo con la de la iglesia. Y esto no debe ser así. El Señor Jesucristo vino predicando el reino. El reino. Recordemos que Jesucristo, aquí vamos a leer, Jesucristo vino a los judíos. Pueden leer, está en Juan. Bueno, leamos primero, ¿verdad? Primero leamos, leamos mejor para que no nos confundamos. Mateo 5, 17. Perdón, Marcos 7, 24 al 30, perdón. Marcos 7, 24 al 30. Ok. Y dice aquí, y levantándose de allí, se fue a los términos de Tiro, Jesús, ¿verdad? Y de Sidón, y entrando en una casa, quiso que nadie lo supiera, mas no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se echó a sus pies. Y la mujer era griega, ¿escucharon? Griega, o sea, gentil, ¿verdad? Y la mujer era griega, sirofeniza, de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Mas Jesús le dijo, escuchemos bien, mas Jesús le dijo, deja primero hartarse los hijos, porque no es bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perros, ¿verdad? Recordemos, ¿verdad?, que los israelitas llamaban perros a los gentiles, ¿verdad? Porque no eran sangre, ¿verdad? No eran de sangre judía, ¿verdad? Claramente, ¿verdad? El Señor Jesucristo testifica que Él vino por los judíos, ¿verdad? Le damos muy bien. Por eso muchos se confunden con la doctrina del Señor Jesucristo. Pueden leerlo en Hebreos capítulo 6, versículo 1 al 4. Claramente lo dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, a los hebreos. Versículo 28, ¿verdad? Y respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero los perros debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. La bendición, ¿verdad? Ella creyó en el Señor, ¿verdad? Y ella creyó que el Señor podía alcanzar misericordia a través del Señor Jesucristo. 29. Entonces le dice, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija echada sobre la cama. Y volviendo a salir de los términos de Tiro y de Sidón, vino al mar de Galilea por en medio de los términos de Decápolis. Bueno, leemos hasta ahí, ¿verdad? Ahora leamos capítulo 1 de Juan. Capítulo 1 de Juan. Ok. Perdón. Juan 1, 11 al 12. Escuchemos aquí. A los suyos vino y los suyos no le recibieron.
mas a todos los que le recibieron dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. A los que creen en su nombre. ¿Nombre de quién? Del Mesías. Mesías. Los judíos, por eso ellos, ¿verdad? Pueden leer también en la palabra del Señor. Recordemos que Jesucristo, dice la palabra de Dios que los fariseos escuchaban que Jesucristo bautizaba más que Juan el Bautista. Y dice claramente la palabra de Dios, pero Jesucristo no bautizaba. ¿Por qué? Todos los israelitas que venían a bautizarse, recuerden aquí lo que dice la palabra de Dios en el versículo 12 de Juan 1. Mas a todos los que le recibieron dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. En su nombre. Jesús, ¿quién es Jesús? El Cristo, el Mesías. ¿Entendieron? El Mesías. Nosotros no somos salvos solo por creer el Mesías, pero ¿qué hizo? ¿Verdad? Para que uno pueda entender, ¿verdad? Lo que significa esto es cuando el Señor Jesucristo fue rechazado, ¿verdad? Ahora el Señor profetizado, ¿verdad? Él tenía que morir en la cruz, profetizado por Isaías. Tenía que morir en la cruz, ¿verdad? Pero como Israel estaba en apostasía, todo el mundo hacía solo rituales y muchos no pudieron ver, ¿verdad?, la aparición del Mesías, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de entender esto, ¿verdad? Las enseñanzas del Señor Jesucristo bellísimas. Nosotros también, entendiendo lo que es el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento, nosotros entendemos lo que el Señor estaba predicando. Por eso el Señor Jesucristo, cuando la iglesia vaya, ¿verdad? Bueno, ya estamos cerca del arrebatamiento. Bueno, así vamos a poner, ¿verdad? Nosotros ya estamos cerca de esto. Tiempo de la gracia. Ahora, aquí, nosotros ya estamos a punto, ¿verdad?, de la iglesia de irnos con el Señor. Pero ¿qué sucede aquí? El Señor, en los 3 años y medio, en los 7 años, ¿verdad?, que es la tribulación, aquí el Señor es donde va a lidiar con los judíos, porque el Señor fue rechazado, ¿verdad? Él fue rechazado por su pueblo. Pueden leerlo en Romanos capítulo 9, 25, 20 al 28, claramente, ¿verdad? Que los ojos de los judíos están cegados hasta el día de hoy. Claro que, gracias al Señor, ¿verdad?, por su misericordia, por su gracia, son pocos los judíos que aceptan, ¿verdad?, la gracia, ¿verdad?, que es por medio de Jesucristo. Bueno, entonces, el evangelio que Jesucristo predicaba es lo que se va a predicar en la tribulación. Entendamos esto, ¿verdad? Bueno, vamos a borrar eso. Ahora solo quería explicar eso rapidito. Aquí vamos a borrar esto. Ok. No sé si ya copiaron aquí, ¿verdad? Jeremías 31, 30. Bueno, vamos a dejarlo para mientras. Vamos ahora a Mateo capítulo 5. ¿Verdad? Mateo capítulo 5. Vamos para atrás. Para que se den cuenta que Jesucristo no había ordenado que vayan a ningún gentil. Ni siquiera ordenó que fueran a los samaritanos. Porque los samaritanos eran mitad judíos y mitad gentiles, ¿verdad? ¿Qué es lo que ordenó Jesucristo? Perdón. Ya ando bien perdido, me disculpan. Aquí está.
Ok, es Mateo 10, me disculpan. Mateo capítulo 10, versículo 2 al 7. Ok, versículo 2 al 7. Mateo 10, 2 al 7. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos. El primero, Simón, que se llama Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, y Lebeo, que tenía el nombre de Tadeo, Simón el cananeo, y Judas Iscariote, que también le entregó. Entonces, estos 12 envió Jesús. Estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento diciendo, mandamiento, por el camino de los gentiles no iréis. Por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Ok? Y yendo predicar, diciendo, el reino del cielo está cerca. Entendamos, el reino del cielo. ¿Cuál es el reino del cielo? Cuando Jesucristo venga a reinar, y esto va a ser después de la gran tribulación, que es el milenio. Por eso muchos se equivocan con la doctrina, ¿verdad? Y la aplican a la iglesia. Que lo entendamos. Ahora, para que ya vayamos, ¿verdad? Conforme a la profecía que Jeremías había dado, ¿verdad? Vamos ahora aquí, y vamos a escribir esto aquí. Hebreos capítulo 8, por favor lo escriben, ¿verdad? Para que Hebreos 8, versículo 8 al 12. Por favor lo escriben porque vamos a tener que borrar. Ok, vamos a ver qué dice Hebreos capítulo 8. Y para que muchos, ¿verdad?, no se confundan, por favor tengan cuidado. Hebreos es un libro muy peligroso en que alguien no entienda lo que está leyendo. Es palabra de Dios. Pero aquí, ¿verdad?, Pablo está escribiendo a los hebreos porque ellos eran judíos. Era más fácil Pablo explicar todo esto, ¿verdad?, a los judíos, porque los judíos estaban familiarizados con el Viejo Testamento, los lavamientos, los sacrificios, cómo era el sacrificio de los animales, dando ejemplo. Así es lo que hizo Jesucristo. Esto es lo que hizo Jesucristo. Por eso muchos no entienden y confunden y hasta dicen muchas cosas, ¿verdad? Como que la salvación se pierde, porque hay muchas cosas, ¿verdad?, que unos leen por un versículo, pero no leen todo el capítulo, ¿verdad? No leen el capítulo. Este libro de Hebreos es muy, tengan mucho cuidado, ¿verdad?, de no confundirse, porque los que van a enseñar, lamentablemente, ¿verdad?, es por ignorancia, ¿verdad?, sin ofender, herejías, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Hebreos, si ustedes leen Levítico, esto va Hebreo con Levítico al 100%. Hebreo con Levítico van igual 100%. Y claro que tiene que ser igual, porque esto es lo mismo que hizo Jesucristo, ¿verdad? Ahora, en el libro de Hebreos encontramos también los sacerdotes, ¿verdad? El Señor Jesucristo, como es inmortal, ¿verdad?, Él no puede ser mutado. También tomando la posición de Melquisedec, el sumo sacerdote de Dios. Imagínense que Jesucristo, ¿verdad?, por su muerte fue que rompió el velo, ¿verdad? Que esto es lo que nos dividía a los judíos
y a los gentiles. Porque acordémonos que los prosélitos eran los que eran agregados como el pueblo de Israel, porque ellos querían, ¿verdad?, adorar al Señor. Entonces el Señor demandaba que hicieran sacrificio, ¿verdad?, y que ellos también guardaran sus estatutos. Entonces, ¿verdad?, leamos Hebreos 8, Hebreos capítulo 8. Por favor, ¿verdad? Si alguien está viendo, me avisan si se escucha bien. Voy a revisar. Mi hermano Oscar, ¿se escucha bien? No sé si puede escribir. Capítulo 8, versículo 8. Bueno. Ok, vamos a leer versículo 8 al 12. Escuchemos bien. Por esto el 8. Pues encontrando falta en ellos, capítulo 8, versículo, ok. Hebreo capítulo 8, versículo 8 al 12. Pues encontrando falta en ellos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Verdad? Esto, Jeremías habla de lo que va a hacer el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y Hebreo, Pablo, confirmando lo que había profetizado Jeremías. Pues encontrando falta en ellos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no según el pacto que hice con vuestros padres en el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi testamento y yo no me atendí de ellos, dice el Señor. Porque este es el pacto, escuchemos, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y en el corazón de ellos las escribiré. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y no enseñarán cada uno a su prójimo ni cada uno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el menor. Porque seré misericordioso a sus injusticias, pecados, ¿verdad? Y de sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré más. ¿Verdad? Aquí el 11, ¿verdad? Dice, y no enseñarán cada uno a su prójimo, ni cada uno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. O sea, ¿verdad? Yo no voy a decirte, mira, yo te voy a enseñar cómo conocer al Señor. El maestro y el pastor lo que hace es instruir a la iglesia, ¿verdad? A edificarla. Pero no significa que yo voy a enseñar a alguien o un pastor va a enseñar cómo tienes que orar. Esa es una intimidad entre Dios, cada uno. Yo porque enseño, yo no tengo rango. Nadie tiene rango, nadie. Todos somos iguales. La misma relación que tengo yo con el Señor Jesucristo, cualquiera la puede tener, ¿verdad? Lo único es, todo que ha aceptado el Evangelio de Salvación, todos somos iguales, ¿verdad? Pues esa es la palabra del Señor, que ya no hay judíos, no hay griego, no hay esclavo, no hay hombre, ¿verdad? Ni mujer, ¿verdad? Esto es lo que significa, porque todos somos parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Ahora vamos a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 14 al 17. Ok. Ahí mismo, ¿verdad? En el próximo capítulo. 14 al 17, leemos así. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de una becerra rociada sobre los inmundos santifica para purificación de la carne.
¿Mm? ¿Ya vieron? Estos sacrificios lo único que purificaba era la carne, no purificaba el alma. ¿Mm? 14. Cuanto más la sangre de Jesucristo, el cual por el Espíritu eterno, por eso que nosotros recibimos vida eterna, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias. Vuestras conciencias, el alma. Conciencias, recordemos que lo que nosotros somos, ese es el alma, ¿verdad? Nosotros lo que sentimos, lo que pensamos, ¿verdad? ¿Verdad? Por eso el Señor Jesucristo, ¿verdad? Dijo que no, cuando los fariseos, ¿verdad? Lo estaban retando porque, ¿verdad? Así es una persona orgullosa, ¿verdad? Que se cree que lo sabe todo, ¿verdad? Tiene arrogancia. Le dijo a Jesucristo, ¿y por qué es que tus discípulos no se lavan las manos? ¿Verdad? Porque eso era un ritual, ¿verdad? Ellos tenían rituales, se tenían que lavar las manos porque si no estaba contaminado. Pero el Señor Jesucristo les dijo, ¿verdad? Que no es lo que entra en el hombre lo que contamina. Es porque lo que entra al hombre, ¿verdad? La boca, va a la letrina. Pero es lo que sale del hombre, ¿verdad? Entonces Jesucristo dio a entender, ¿verdad? Que nosotros somos, así como somos nosotros, por eso Señor, ¿verdad? El hombre, antes de aceptar, antes de ser salvo, el hombre es muerto espiritualmente, ¿verdad? El alma está totalmente sucia, corrupta, ¿verdad? Corrupta. Llevamos los pecados, por eso en el pasado, ¿verdad? Claro, cuando yo no era salvo, yo me sentía con una angustia, pesado, necesitaba de licor, necesitaba de sexo, necesitaba de todo, pero nunca me saciaba. Y eso es la carga del pecado, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor habla aquí, ¿verdad? De que limpió nuestras conciencias, yo estoy libre de mi peso porque Jesucristo, yo puse mi confianza en su sangre. La sangre es la que nos limpia, ¿verdad? La sangre. Entonces mi conciencia está totalmente limpia. Yo sé que a mi carne le gusta pecar. Yo debo de hacer lo imposible para no pecar. Lamentablemente peco, pero no deseo estar pecando, ¿verdad? Debemos de batallar. Pero mi alma está limpia. Está limpia porque Jesucristo sella lo suyo. Entonces el alma sellada, recordemos, la carne peca, pero el alma no puede pecar. Y si yo ando pecando deliberadamente, buscando, sabiendo, habiendo conocido la verdad, ¿verdad? Lo pueden leer en el capítulo 10 de Hebreo, versículo 28, 29, dice aquí, el que menospreciare la ley, ¿verdad? De Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere sin ninguna misericordia. Poniendo el ejemplo así del Señor de la ley, ahora escuchemos cuánto más la sangre de Cristo. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto con la cual fue santificado y ultrajare al Espíritu de gracia? Unos dirán, tal vez no, eso es para los inconversos. No, escuchemos aquí, versículo 30. Porque conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo recompensaré, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Bueno, tenemos ejemplo, ¿verdad? Pablo, que tomara la cena del Señor indignamente. Muchos hermanos duermen, que eso significa mueren. Otros quedan debilitados, enfermos, ¿verdad? El Señor no nos castiga, ¿verdad? Somos hijos de Él, pero no perdemos nuestra salvación, porque ya nuestra alma es sellada, ¿verdad? Bueno, volviendo, ¿verdad? Volvamos al versículo 14. Cuanto más la sangre de Jesucristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo
sin mancha Dios purificará vuestras conciencias de las obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Yo estoy consciente, el Señor me limpió y entonces yo tengo esa libertad, tengo ese peso fuera de mí, no existe nunca más, porque he puesto mi confianza en la sangre de Jesucristo y Él ya no se acuerda de mis pecados. Mi alma está salva, ¿verdad? Por medio de Jesucristo. Y estoy sellado hasta el día de la redención. La obra es muerta, ¿verdad? Para que sirváis al Dios vivo. Versículo 15. Y por esta razón, Él, Jesucristo, Él es el mediador del Nuevo Testamento, para que interviniendo muerte, ¿ya vieron? Cuando Jesucristo fue el que murió, es donde quedó el Viejo Testamento, ¿verdad? Y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Fue dado, ¿verdad? Glorificando Dios Padre a Jesucristo. Y por esta razón, Él es el mediador del Nuevo Testamento para que interviniendo muerte para la redención de las transgresiones que había debajo del primer testamento, los que son llamados, ¿ya vieron? La redención de las transgresiones que había debajo del primer testamento, el Viejo Testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Imagínense que todos los que creyeron en el Señor, ¿verdad? Recordemos, muchos de ellos no podía el Espíritu Santo morar en ellos. Imagínense qué es lo que hizo Jesucristo. Todos los que creyeron en Dios, aunque no conocieron a Jesucristo, todos los que conocieron a Dios, todo esto el Señor Jesucristo lo justificó a ellos. Porque tuvieron fe en el Señor, ¿verdad? Pueden leerlo también en el capítulo 11 de Hebreo, ¿verdad? Porque era por fe. Nunca el hombre ha sido justificado por las obras. Eso es mentira. Eso es mentira, ¿verdad? Nunca. Pueden leer el capítulo 11 de Hebreo, ¿verdad? 16, versículo 16 de Hebreo, ¿verdad? 9. Porque donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte del testador. 17. Porque el testamento es confirmado en los que son muertos. En los que son muertos. De otra manera, no es válido entre tanto que el testador vive. ¿Ya vieron? Jesucristo tuvo que dar su vida para que el testamento fuera dado, ¿verdad? Puesto y abolido el viejo. Bueno, Hebreos 12:24. Hebreos capítulo 12, versículo 24. Leemos. Dice: y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre de la rociadura, que habla cosas mejores que la de Abel. ¿Ah? Hebreos capítulo 10. Hebreos 10, versículo 19 al 23. Perdón. 23. Leamos 10 de Hebreo 19 al 23. Dice aquí: así que, hermanos, teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por la sangre de Jesús, por un nuevo camino y vivo que Él consagró para nosotros por el pelo, es a saber, por su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón verdadero en plena certidumbre de fe. De fe. No dice nada de obra. Habiendo sido rociados nuestros corazones de mala conciencia. ¿Ya vieron?
nuestro corazón queda libre, ¿verdad? Nuestro pensamiento, Jesús lo hizo todo por mí. Yo no tengo nada que hacer, no tengo nada que pagar. Yo soy libre. El viejo hombre quedó crucificado con Cristo, ¿verdad? Porque Él llevó todos nuestros pecados y quedaron clavados en la cruz. Acerquémonos con corazones verdaderos en plena certidumbre de fe, habiendo sido rociados nuestros corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, su sangre, ¿verdad? 23. Retengamos firme la profesión de nuestra fe, sin fluctuar. Lamentablemente, ¿verdad? Muchos hermanos han caído en apostasía, ahora se han ido, ¿verdad?, a las obras. La salvación se pierde, hay que guardarla. Ahora se han ido los sábados, hay que guardar el sábado. Ahora hay que cumplir la ley de Moisés para ser salvo. ¿Verdad? De aquí, de la libertad, se fueron al yugo. ¿Verdad? 23. Retengamos firme la promesa de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió. 24. Considerémonos los unos a los otros para provocarnos a amor y a buenas obras. Eso es todo. El Señor siempre, eso es lo que pide. Amarnos unos a los otros, amemos a nuestro prójimo. Y eso, así nos dice el Señor, que nosotros cumplimos toda la ley. Imagínense. Y buenas obras. No dejando nuestra congregación. Bueno, ya aquí, ¿verdad? Nuestra hora. Ahora, veamos 2 de Corintios. 2 de Corintios 11:25. 2 de Corintios 11:25. Qué bonito es leer el Nuevo Testamento, leerlo y leerlo y leerlo y leerlo para que entendamos bien. Y fácilmente podemos leer con tranquilidad el Viejo Testamento si están pensando, pero es que tengo que hacer esto, porque si no, no soy salvo. No. Debemos de entender qué es el Nuevo Testamento, dónde empieza, ¿verdad? 11:25. Y dice así: 3 veces fui azotado. Perdón, 2 de Corintios. Creo que era primera. Ya ando perdido. 11:25. Wow. Perdón, aquí. Sí, es Primera de Corintios, me disculpan. Es Primera de Corintios. Me disculpan. Es Primera de Corintios. Primera de Corintios 11:25. Dice así: Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, Jesucristo, ¿verdad? Tomad, comer, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Tomad, comer, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. ¿Verdad? 24. Ahora 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el Nuevo Testamento. O sea, Jesucristo, ¿verdad? Hablando con los apóstoles, ¿verdad? Jesucristo no estaba muerto, entendamos esto. Él estaba hablando que la sangre, mi sangre será derramada para todos, ¿verdad? Y este será el nuevo pacto, ¿verdad? Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el Nuevo Testamento en mi sangre, hacer esto todas las veces
que la bebiereis en memoria de mí. ¿Ah? Ahora, Hebreos 7. Hebreos 7. Once al 12. Hebreos 7, 11 al 12. Yo creo que ya lo dijimos, pero 11 al 12. Dice así. Si pues la perfección, escuchemos bien, si pues la perfección era por el sacerdocio levítico, porque debajo de él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no fuese llamado según el orden de Aarón? Imagínense. Ahora escuchen. Porque mudado el sacerdocio, necesario es que se haga también cambio de la ley. Bien. Nosotros no dependemos de la ley. Dependemos de la gracia por el sacrificio de Jesucristo que hizo por nosotros. ¿Verdad? El que quiere, y esto sí es verdad, he hablado con mi hermano Oscar, ¿verdad? Nosotros nos sentíamos mal cuando nosotros tratamos de corregir a un hermano y con amor, ¿verdad? No nos acercamos de una manera de correrlos, ¿verdad? O queremos explicarles, ¿verdad? Y orar por ellos, pero lamentablemente que hay unos que no quieren y ya nosotros no podemos hacer nada, ¿verdad? Por eso, porque se les ha hablado, se les ha dado versículos, no hay donde perderse. La palabra del Señor dice exactamente dónde es que empieza el Nuevo Testamento, claramente, ¿verdad? Y eso es lógico, aún en el mundo, ¿verdad? Si yo muero, yo tengo una herencia escrita para mi hijo. Cuando es que yo muera, la herencia es dada, ¿verdad? Entonces, es lo mismo que hizo Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo nos ha prometido vida eterna. Jesucristo nunca dijo vida temporal. Si es que tú haces buena obra, eres salvo. Eso es mentira. Jesucristo lo hizo todo. Entonces de balde vino Jesucristo, como dijo Pablo en el libro de Gálatas, reprendiendo a los hermanos. Porque esto sucedía también, ¿verdad? Claro que ahora está peor que nunca en la historia, en la vida del cristiano, ¿verdad? La iglesia está en apostasía. Muchos hermanos están esparcidos y les digo, ¿verdad? No se sientan mal porque el Señor sabe, Él conoce nuestra obra, nuestro corazón, ¿verdad? Claro, nosotros no vamos por medio de las obras, pero Él sabe por qué obramos. Nosotros no obramos buenas obras para ganarnos la salvación, para ir al cielo, o para estar preparados cuando venga Jesucristo. Hacemos buenas obras porque primero le amamos, lo glorificamos, ¿verdad? Le alabamos al Señor, ¿verdad? De corazón, dándole gracias por todo, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Porque nos ha dado el Señor ejemplo, ¿verdad? Cómo Jesucristo vivió su vida. Nosotros seguimos y queremos ser como el Señor, ¿verdad? Claro que no somos perfectos, no vamos a ser perfectos hasta que nosotros dejemos este cuerpo, ¿verdad? Pero lo más importante es mantener la palabra de Dios como se nos pueda dar, ¿verdad? Y sana doctrina. Estaba meditando hoy, ¿verdad? Y el Señor me puso en mi corazón y es cierto. Sana doctrina, ¿qué significa sana doctrina? Sana doctrina significa vivir la palabra de Dios. Eso es la sana doctrina. Sana doctrina no es que solo porque alguien está hablando de Dios, no es sana doctrina. No es sana doctrina. Sana doctrina es vivir. Por eso les recomiendo, lean primero de Timoteo, segunda de Timoteo,
y el libro de Tito. Ahí se van a dar cuenta qué pastor uno está lidiando, qué es lo que se les está predicando. Se le está poniendo el Viejo Testamento a la iglesia, donde no tiene nada que ver. Es bello, a mí me gusta leer mucho el Viejo Testamento porque nosotros aprendemos mucho, hay muchas bendiciones, ¿verdad? Muchas bendiciones y hay muchas profecías, hay muchas promesas, ¿verdad? Porque nosotros ahora somos parte del pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, el que quiere andar en la mentira es porque quiere, y lo único que lo separa es el orgullo. Porque una persona con humildad, ¿verdad? La humildad es una manera muy sencilla y al Señor le gusta, ¿verdad? Ese sacrificio que uno hace, ¿verdad? Con humildad, acercarse con humildad. Y el Señor, esa es la única manera que da su verdad, ¿verdad? Arrepentirse de los pecados es bueno, claro. Aceptar el Evangelio de Jesucristo significa humildad, humillarte y aceptar su regalo. Esa es la única manera que el Espíritu Santo va a abrir el corazón al inconverso y al creyente, porque hay muchos creyentes que muchos nos llenamos de orgullo, porque así es la carne. Por eso la carne necesita ser apaleada, ¿verdad? Porque el Señor sabe que nosotros somos débiles en la carne, ¿verdad? Y el Espíritu es que nos redarguye, nos lleva a toda verdad. Y esa es la única manera que nosotros podemos caminar con confianza, ¿verdad? Vamos a tener tropiezos, pero nosotros caminamos por fe, que el Señor todo lo que nos ha dicho en su palabra es verdad. Nosotros caminamos por fe, no por vista, ¿verdad? Lástima que muchos se van a eventos, ¿verdad? Para escuchar hombres hablando, se tiran al suelo. Ahora estaba viendo otro video levantando a un niño supuestamente paralítico. Yo creo que el niñito pues ni cuenta se da porque se ve que tiene como 2 años, 1 año. Son barbaridades, de verdad, que la gente desea ver, quieren ver para creer, pero no es así, ¿verdad? El Señor dijo que los judíos, ¿verdad?, piden señales y los griegos piden sabiduría, ¿verdad? Muchos creen que por leer, ¿verdad?, tienen sabiduría, pero el corazón, mientras el corazón esté duro, el Señor no va a actuar en nadie. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y eso nos pasa también a los cristianos. Nos ensorbecemos, viene la tajona. Entonces aprendemos la lección y vamos así, porque es necesario que el Señor siempre esté dándole a la carne, ¿verdad? Porque si nosotros somos obedientes, nosotros nos vamos a llenarnos, a pesar de las tribulaciones, el Señor nos da paz. El Señor nos da paz. Así que eso es todo por hoy, ¿verdad? Hay otra clase, ¿verdad? Bueno, hay más versículos, pero lamentablemente pues el tiempo. Y esta sería la primera parte. En la segunda parte ya terminamos, ¿verdad? Vamos a explicar otra vez un resumen y terminamos con los versículos que faltan. Y después tenemos otra enseñanza, ¿verdad? El Nuevo Testamento, el Espíritu Santo, ¿verdad?, no permanecía. Y ahora, en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo mora para toda la eternidad. ¿Ok? Eso vamos a hablar pues la otra enseñanza, pero la que viene va a ser la segunda parte de esto, ¿verdad? Bueno, que el Señor les bendiga. Esto es todo por hoy, ¿verdad? Gracias al Señor. Así que hasta la próxima, si Dios quiere.